Bueno, soy Ignacio Rivera, que estoy detrás de Academia del Paisaje junto con Noel Kingsbury y con Ángeles Casares. Ángeles Casares es la que suele presentar todas las ponencias de Latinoamérica, aunque bueno, alguna ocasión por temas de horarios lo hemos cambiado y he sido yo. Y nada, agradecer la contribución de nuestro patrocinador de Cultidelta a Academia del Paisaje. Y bueno, por supuesto, dicho esto se está quedando grabado. Y que sepáis que si os tenéis que ir o lo que sea, en una semana más o menos estará, de hecho menos de una semana, normalmente entre lunes y martes de la próxima semana estará disponible. Y dicho esto, doy paso a Rocío para que presente. Bueno, pues hola a todos. Voy a empezar a compartir nuestra presentación. Pues vamos a empezar un poco a explicar quién soy yo, que soy uno de los, bueno, no sé cómo explicarlo, pero nosotros somos un estudio de paisajismo y pues yo soy la fundadora de este estudio y lo más importante de RSR no soy solamente yo, sino también es mi equipo. Y hemos preparado una presentación para explicaros cómo intentamos hacer los jardines en RSR Landscape Studio. Aquí empiezo un poco la presentación y como os estaba comentando, este es el equipo que formamos RSR. Somos un grupo muy variado, multidisciplinar, empezando por Miguel Márquez, que es la persona que lleva en el estudio todo el tema de presupuestos, finanzas, administración, es el numérico. Inés Almorza, que es una gran valiosa compañía en el estudio, compañera de trabajo, que lleva toda la parte también de RSR Internacional. José Manuel del Pozo, que es una incorporación de hace poco que se dedica a organizar el estudio. María Román, que la tengo aquí a mi lado, aunque no la veáis, es una paisajista estupenda, arquitecta y que hace unas vistas maravillosas. Irene, que también está aquí a la mía, aunque no la veáis, alma de diseño del estudio. Antonella, maravillosa, lleva trabajando con nosotros ya un tiempo y es la más organizada y organizadora de todo el estudio. María Álvarez, resolutiva total. Ana Blasco, nueva incorporación. Patricia, bien simpática. Hugo se acaba de incorporar. Jessie es una antigua alumna de RSR y la echamos mucho de menos por el estudio. Remy Kubar, que está lejos en Estonia, pero nos encanta trabajar con él a distancia, igual que con Sonia. Y Samira es una incorporación también nueva y que, por desgracia, nos va a durar poquito. Quería extenderme en presentar el estudio porque RSR no solamente soy yo como fundadora, sino es un grupo de personas que trabajamos para y por hacer los mejores jardines que están a nuestro alcance cada día. Aquí os expongo una foto de uno de los primeros jardines que hice en Cádiz, dando a un parque natural en el río Guadiaro, y explico el concepto que nosotros nos gusta desarrollar como paisajistas, ¿no? Que es el genius loci, espíritu de un lugar que marca los elementos, características, propias cualidades únicas, no solo en términos de su composición física, sino de cómo se percibe dicho lugar, determinando lo que aquel sitio es y lo que puede llegar a ser, ¿no? Y nuestra responsabilidad es que ese puede llegar a ser, pues, sea lo más, pues potenciar lo máximo a nivel de espacio, de trazado, de lugar, de selección de especies y que mejore la vida de los usuarios de ese jardín a corto, medio y largo plazo. En esta charla vamos a explicar 4 proyectos que los he elegido porque los disfruté muchísimo haciéndolos. No por otra cosa, sino porque tengo un gran recuerdo de ellos
a lo largo desde su creación hasta su ejecución y a día de hoy que seguimos mucho el mantenimiento. El primero es una finca Caravales, hemos llamado al jardín sin límites porque es un jardín que hemos generado una transición que para mí es lo más valioso del jardín en este caso y, como hemos dicho, integración es uno de nuestros principales objetivos a la hora de diseñar, con lo cual es un jardín que refleja muy bien lo que somos y los jardines que queremos crear en RSR, ¿no? Este es el entorno de donde se ha creado el jardín. No sé si veis el ratón, pero bueno, esta es la entrada, ¿no? Donde nosotros transicionamos la parte más cercana a la casa hacia lo que es el entorno natural, que es una dehesa en la Sierra Norte de Sevilla, un paraíso lleno de encinas espectaculares, con gran densidad. Sin embargo, la parte donde estaba la vivienda principal había muy poco árbol y era una de nuestras principales metas, conseguir que la casa estuviera lo más abrigada posible y luego pues generar esa integración en el medio que rodeaba la vivienda, el cortijo en este caso, hacia el campo natural andaluz de Dehesa. Y como veis, incluso en los colores, casi que no se nota lo que es jardín y lo que es campo, o sea que desde esta foto aérea parece ser que hemos cumplido la misión, ¿no? Creo que puede hacer zoom, perdóname que estaba a lo mejor explicando esto sin que vierais muy bien el proyecto completo, pero nosotros lo que hemos hecho ha sido integrar toda la parte de la entrada hacia el cortijo con una plantación enorme que integra como todo el perímetro en la finca en sí de Dehesa de encina andaluza. Y la transición la hemos creado, ahora os la enseño, con un cultivo herbáceo. Aquí tenéis la foto, eran muchísimos metros cuadrados, muy cerca de la casa y necesitamos solucionar esta integración de la casa en el campo, en el entorno natural, ¿no? De San Andaluz, como ya he dicho. Y este proyecto lo he elegido porque me lo dio una íntima amiga mía que se llama Isa Muñoz, arquitecto, que ha sido la que ha desarrollado, como estáis viendo, la arquitectura, una fenómena. Hago publicidad ahora que puedo. Y entonces, pues necesitábamos que realmente todo el proyecto fuera un éxito. La arquitectura lo había sido, nosotros en el jardín no íbamos a llegar a menos, sin embargo, eran muchísimos metros cuadrados que solucionar. Por supuesto, siempre el budget no es el que queremos y necesitábamos darle potencia al entorno y dar valor a lo que es el campo andaluz, ¿no? Entonces decidimos plantar, en este caso, un triticale, que es lo que menos químicos necesita de los cultivos herbáceos, en este caso de gramíneas, para así no generar rodadas donde estaba el trigo, ¿no? El triticale, quiero decir. Enfrente de la casa pusimos unos limoneros que veis aquí para luego hacer una especie de emparrillado con los limones. Por supuesto, están presentes tanto los cipreses generando un eje como los olivos para darle profundidad a la entrada. Pero pienso que este jardín herbáceo de cultivo extensivo soluciona muy bien la transición de lo que es la vivienda principal, el cortijo, con el campo circundante de Dehesa y genera un jardín, un welcoming feeling y de una forma completamente natural, ¿no? Esta es la entrada al patio, estos son trachelospermum germinoide que van siguiendo a los limones que he explicado antes.
Este es el replanteo, porque aparte de la parte de entrada que habéis visto inicialmente, voy a pasar para atrás, perdón, pero aquí tenéis, esta es la parte que hemos visto con los olivos, los cipreses y luego tenemos, aquí están los limones y luego tenemos toda esta parte de la derecha que teniendo el clima que tenemos, teniendo en cuenta el clima que tenemos en Andalucía, pues no podemos gastar una gota de agua. Entonces hicimos un gravel garden, este es el replanteo que no pasa más calor en mi vida. Era en mayo en Sevilla, pero un mayo con muchísimo calor y entonces aquí estamos Jessica Paso y yo replanteando todo el gravel garden que como veis ya estaba ese año plantado el triticale para generar su integración una vez que creciera tanto el jardín como la semilla. Ya este es el gravel garden un año después. Las especies que utilizamos aquí pues, de evergreen eran el osmanthus, el pistacha lentiscus, arbutus unedo y myrtus, si no me equivoco, y luego utilizamos también herbáceas como la estipa gigantea, creo que ya esas dos como base de gramíneas y luego por supuesto vivaces como veis aquí la verbena, también hay salvia verbenaca, hay rosales, aquí estamos viendo unos stachys, perovskia, bueno pues gran cantidad de vivaces que generan también esta alegría, que están aquí en flor prácticamente entre 6 y 8 meses al año. Alrededor de la casa pusimos también unas higueras para dar fruto. Estos son moreras con Nepetalacemos aukerlo debajo, que hicimos una estrella en la parte sur del jardín, que la hizo nuestra compañera Inés, y yo creo que todavía le duele la cabeza. Y bueno, esta es la parte trasera de la casa. Hicimos también un white garden, que era como una especie de wall garden anexo a la parte del patio del cortijo. Y aquí estáis viendo unos rosales iceberg y unos banksia que todavía no estaban muy crecidos, ahora están más, unos agapanthus blancos, también gauras, había muchísimos distintos tipos de jazmines y bueno, eso es un poco, no me enrollo más que me enamoro, pero este es un poco el jardín de Caravales, la integración, cultivo herbáceo y ahora vamos a explicar un jardín que a mí me encanta. Me siento muy orgullosa de él. Lo hicimos, por supuesto, entero con el apoyo de Cultidelta a nivel plantación, porque tiene una plantación bastante complicada, puesto que es en un parque natural. Es una finca en Grazalema, en un entorno dentro del Parque Natural de Grazalema que se llama La Breña del Agua. Le llamamos jardín prestado, topografía de adaptación del terreno, porque en este caso la vivienda, en este caso es otro cortijo, no os creáis que solo hagamos cortijos porque estamos en Andalucía, pero ha coincidido que estos dos proyectos que me encantan son cortijos, ¿no? Esta parte de la vivienda estaba pues en un entorno de como entre 8 y 12 metros sobre, digamos, la parte natural del terreno, ¿no? Entonces, aquí tuvimos que hacer una integración y la huella era existente y no la podíamos cambiar, con lo cual la arquitectura tenía que adaptarse a esa huella que existía y nuestra labor fue integrar el desnivel enorme que existía entre la vivienda y el resto del jardín. Entonces ahora vais a ver, y luego que había una densidad de encina alrededor del cortijo brutal, y ahora vais a ver cómo pudimos resolverlo. Esto es un vídeo que grabamos con Isabel Alguacil, a ver si nos está viendo hoy. Perdón. Es un vídeo que creo que va un poco lento, pero que igual podéis ver la dimensión bastante vasta del proyecto. Este patio que fue súper difícil de llevar a cabo, puesto que era enorme, medía casi
30, o sea, casi 30, 28 por 28 de metros cuadrados. Entonces había que generar, pues aquí está el empedrado maravilloso que hicimos con una constructora de Algar que se llama Antonio, que son maravillosos. Hicimos un empedrado con la piedra de la zona en cruz, que es un empedrado típico andaluz recuperado. Hicimos las fuentes, entonces este patio que era tan enorme, pues pusimos trepadoras alrededor para intentar que los paños de las paredes fueran lo más verdes, los más suaves posible. Generamos sonido, agua, una pérgola para sombra, metimos encinas y aquí está el jardín, que vais a ver partes de detalle, pero sobre todo está completamente integrado en la vivienda y el jardín circundante en lo que es el resto del jardín que va en bancales. Aquí estáis viendo más detalles de plantación, durillo, rosa canina, bueno, por supuesto, encinas maravillosas que pudimos mantener gracias a la figura del alcorque invertido, que ahora os la voy a explicar un poco, porque claro, la cota de las encinas tú no la puedes cambiar, la cota de la vivienda tampoco, y la cota del terreno natural al cual nosotros queríamos desembarcar el jardín, pues tampoco. Entonces hicimos estos alcorques invertidos que estáis viendo aquí, que hay algunos que tienen incluso más de 3-4 metros hacia abajo, para poder mantener las encinas y para poder conectar lo que era el cortijo con el resto del jardín a cota natural, que veis que está un poco más aquí abajo. Entonces nosotros diseñamos todos los muros de este jardín, todas las cotas, todos los niveles, para generar la integración y la conexión. Aquí lo estáis viendo, como yo creo que el resultado ha sido yo creo que satisfactorio. Ya digo que lo estoy poniendo aquí porque me siento orgullosa de él. El carácter es el iris. Aquí tenemos a Canthus mollis. Se ve un poco entrecortado. La iluminación la hicimos también con teja. Y bueno, para explicaros, para enseñaros un poco, y ahora ya explicaros y hablar, ¿no?, de la parte más técnica. Aquí teníamos unas encinas enormes, entonces la única manera de poder integrarlas era hacer alcorques invertidos. Luego os enseñaré un detalle, pero os voy a enseñar las diferencias de cotas tan brutales que había. Por ejemplo, aquí había en torno a, ya digo, entre 8 o 10 metros de diferencia de cota en muy poco espacio para poder resolverlo. Esta era la casa abajo, que es como una casa de servicio que da servicio a una casa que da servicio a la vivienda principal, y luego teníamos las encinas, cada una de su padre y de su madre, distinta cota. Entonces necesitamos generar unos muros que integraran y conectaran esta vivienda junto con las encinas y con el jardín que estaba por aquí a su cota natural. Entonces, pues fue bastante complicado. Aquí tenéis los dibujos a mano que hicimos al principio para empezar a pensar y a inspirarnos cómo podíamos dar un poco suavidad, integración a los bancales que necesitábamos hacer sí o sí, porque había que contener muchísimo terreno. Y bueno, de esos croquis pues hemos terminado en estos muros que son distintos espacios, distintas plataformas. Esto es una mesa, un outdoor dining, aunque no se vea. Fíjate qué bonito que este outdoor dining tiene sombra de 1, 2, 3 y 4 encinas, cada una a una distinta cota. O sea, fue una locura, pero al final pues se sacó. Yo creo que el resultado fue muy bueno. Este es el plano de plantación que hicimos en su día, que pesa muchísimo, no sé si lo podéis apreciar. Para la selección de especies de este proyecto tuvimos, como era en un parque natural, ya os he dicho, en la zona de la Breña del Agua, tuvimos que ir a, por supuesto, reunirnos 1000 veces con el parque natural para enseñarle nuestra plant palette, pero luego también fuimos haciendo bolita por bolita cada zona, porque las especies tenían que ser sí o sí autóctonas. Entonces había un vivero de la zona, perdón, un vivero no, un jardín botánico en la zona de Grazalema, arriba del bosque, bastante cerca al jardín, como a 15 minutos, y de ahí fuimos sacando cada una de las especies y a través de Cultidelta fuimos pues produciendo las especies
que nos comentaban en el no es un vivero, es en el Jardín botánico. En el jardín botánico, perdón, que me he bloqueado, que eran nativas de la zona. Y entonces, pues así fuimos pudiendo resolver cada espacio porque tenían soleamientos distintos, también distintos tipos de suelo, porque al estar a distintos niveles tenían como una capa de suelo distinta. Entonces, necesitábamos utilizar pues especies que se adaptaran a distintos tipos de suelo, a distinto soleamiento, etcétera. Con lo cual fue de gran ayuda tanto la producción de planta cultidelta como la del jardín botánico de la zona del bosque. Esta es una foto en la cual se ve que nosotros intentamos integrar a través de los colores. Me encanta el morado, violeta, blanco, azules, amarillos, rosas y así tonos como que pienso que son más agradables, ¿no? A través con distintos tipos de especies fuimos integrándolo en los distintos bancales del jardín para generar un nexo común. Y bueno, pues esta es una foto de un poco de misterio a través de una de las encinas de la plataforma principal, cómo luego se desarrolla el jardín, ¿no? Y se ve la escala del jardín. Estos son detalles que nosotros hicimos, pues también nosotros somos muy de dibujar en el estudio, yo no, que no dibujo bien, pero en equipo estamos intentando hacer croquis y poner en valor los detalles. Esto es un dibujo que hizo Jessie hace algunos años de una pérgola que hay, no es esta pérgola, es una pérgola que hay abajo, pero bueno, todo lleva como el mismo lenguaje. Estáis viendo aquí que estos son los muros que tuvimos que crear, la piedra es de una cantera de Arcos. Aquí hay esto es un lateral de la casa, un crazy paving, y aquí hicimos un pequeño mirador. Aquí utilizamos por primera vez como ground cover el Thymus erpillum, que funcionó fenomenal, y también la Lipia nudiflora, mezclada con nepeta y con romero, funcionó muy bien. Estos son detalles del patio de las fuentes para que veáis un poco cómo trabajamos. Estos son los planos de plantación trozo por trozo que os iba comentando, y esto ya son pues fotos más detalles de plantación, como podéis ver aquí siempre se me olvida valeriana, no, el limonium no, el Centranthus ruber, Centranthus, y es que siempre se me olvida el Centranthus ruber, tanto Alba como el rojo siempre se me olvida el nombre, digo valeriana y ya está. El Limonium perezi, la estipa, Stachys, Stachys, ¿qué más tenemos aquí? Flomix, arriba tenemos Perovskia, también hay salvias, rosal canino, me acuerdo ahora. Estos son convolvulus, neorum, maglimonium, tenemos bugambilla, lentisco. De evergreen tenemos una buena paleta porque nosotros utilizamos el 80% de evergreen en todos los proyectos. Y esto es lo que os estaba comentando, el alcorque invertido, que es como nosotros hicimos, esto es un detalle para que lo veáis, cómo nosotros cogimos las encinas, le metimos hormigón a ambos lados, generamos dos foundations, cimientos, ¿vale? Y ya hicimos los concrete walls, le pusimos las piedras y ya sacamos la encina hacia arriba y pudimos conseguir el nivel que nosotros necesitamos, la cota que nosotros necesitamos de proyecto. Y estos son más ejemplos de plantación. Atlanterra. Bueno, grazalema maravilloso, ¿no? Atlanterra, el jardín dando al mar, selección de especies, diálogo tropical mediterráneo. Bueno, pues la verdad es que, mira, yo quitándome la careta, todo el rato nos critican porque hacemos jardines tropicales. Hay parte del estudio que no le gusta, tenemos muchísimos detractores, pero en la parte de Andalucía de costa donde nosotros nos movemos nos lo piden muchísimo. Y además la planta está muy bien adaptada. Entiendo que lo lógico es trabajar con native, pero
El tropical se da bien y aquí os lo voy a demostrar porque este jardín a mí me parece muy valioso y es en todo tropical. Esto es una casa en Atlanterra dando al mar, esta es la playa de los Alemanes. Hay una diferencia de cota aquí como de 4 metros que teníamos que resolver porque esta parte de la casa está dentro del límite terrestre marítimo o algo así que sí, límite marítimo terrestre. Y entonces no podíamos alterar la cota del terreno, pero la vivienda estaba arriba porque esto es la rampa y teníamos que llegar tal, con lo cual también pues trabajando con niveles. Y entonces aquí los clientes nos dijeron, mira, un vídeo maravilloso de la zona, es una casa maravillosa, los clientes nos dijeron que ellos eran completamente mediterráneo tropicales y además se definieron así, entonces era imposible llevárnoslo hacia un lado o hacia otro. Entonces generamos un jardín, es verdad que aquí tiene mucha agua, como habéis visto en el de Grazalema no, pero en este sí tiene césped y por lo tanto mucho uso de agua y bueno, era un poco lo que el cliente quería, ¿no? Aquí estáis viendo un poco el jardín en general, ese es el Crazy Paving, la zona de la piscina, esa es piedra de tarifa que sufrimos muchísimo buscando la piedra de tarifa, nosotros solo hacemos soft y hacemos hard, con lo cual hacemos todo el tema de materialidades y aquí estáis viendo pues un poco la planta baja del jardín, la diferencia desde una punta hasta donde está la plataforma de la casa había como 3,70 metros o así. Esta es la zona que da a la playa, que hay una pequeña bajada con un deck. Hay lentisco, acebuche, estipa, algarrobos, fenis dactilífera, washingtonias y hay un mix mediterráneo tropical, como podéis estar viendo aquí en estas imágenes de Equium, agavecica, pero nepeta, pero nepeta racemosa, centranturruber, alba, bolas de pistacha lentisco, bolas de filirea y el conjunto funciona. Os puede gustar más o menos, podéis criticarnos más o menos porque hagamos jardines tropicales, pero funciona y yo creo que esto es una buena forma de explicarlo, ¿no? En este caso tenemos una diferencia de nivel de casi 2 metros de una plataforma con la segunda plataforma y lo quisimos resolver con un talud de estipas. Luego me he dado cuenta que es un error utilizar la estipa. Si queréis hacer un talud y tenéis césped y césped, por favor, utilizar siempre penisetum que aguanta el agua de riego, porque la estipa al final no la aguanta, necesita mucho menos cantidad hídrica y pues en algún punto levantaremos este talud de estipa y pondremos penisetum, que ya nos ha pasado al limonar 15 en la escondida y ya lo hemos hecho bien, ¿no? Pero bueno, esto fue un error que en algún punto resolveremos. Me encanta el lentisco, me encanta cómo se maneja en nube, entonces ahí pusimos una barrera de lentisco con respecto a la playa para dar privacidad al jardín, pero que fuera en cierta manera permeable. Aquí tenemos una fénix dactilífera que pusimos 3 de ellas, una en un patio interior que tiene la casa. Utilizamos chefleras mezcladas con ceratonia silicua, que son algarrobo, y con estrelitzia, que funciona muy bien, como estáis viendo aquí, ¿no? Algarrobos, cheflera, estrelitzia, Zika revoluta, Zika ciccinali, agave atenuata, Eleanthus anus, etcétera. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, un equium y un palmito que es de cierta manera mediterráneo, mezclado con planta tropical, como es una estrelitzia, y luego con un ceratonia con algarrobo y el lenguaje funciona. Con lo cual entendemos que a lo mejor no es purista, pero funciona. Y esta es la bajada a la playa. Aquí por primera vez hicimos una extensión de lipia importante
que hasta ahora no la conocíamos. Yo la había visto en Cortesín, pero no la conocía del todo. Y aquí es pues distintos convolvulus, tomillos, que están haciendo de ground cover de primera línea, y en segunda línea tenemos más Philodendron Seium, Philodendron Xanadu, Philodendron pertursum, Strelitzia, Regine, Nicolai, Equium. Pues ya tenemos Cica circinalis. Aquí volvimos a utilizar las tejas, que a mí me encantan como iluminación. También nosotros hacemos la iluminación. Este es el patio que os estaba comentando, interior de la casa, que es el patio de recibidor, donde pusimos plumerias. Y bueno, esto es un poco el jardín dando al mar. Y por último, es un jardín en La Zagaleta, en Málaga. Es un jardín restaurado, aprendizaje y puesta en valor. Normalmente hay muchos paisajistas que no cogen jardines y hacen restauraciones. Yo la verdad es que no tengo ningún ego, cero patatero. Me parece que lo importante es que lo bueno se lo lleven los jardines, ¿no? Y aquí esto es una restauración en una casa en La Zagaleta, de una clienta maravillosa, austriaca, que nos pidió, que su jardín lo había hecho Henry Hagan, que es un paisajista inglés maravilloso, y que además ha hecho muchísimas cosas en el sur de España. Yo tuve la gran suerte de trabajar con él en el Hotel Cortesín, que hizo un jardín maravilloso, y luego la parte de urbanización, y ahí se involucró menos, pero es un paisajista muy valioso. Y entonces, cuando me llamaron para restaurar o para volver a poner en forma un jardín de Henry, dije, por supuesto. Aquí estáis viendo el vídeo muy mal grabado del primer día que llegué al jardín, ¿no? Los olivos les habían dado una poda tremenda, la planta estaba seca, había olivos muertos, había mezcla de plantas, de colores, el riego, el césped, estaba todo, pues había sido un jardín maravilloso y con muchísimo esplendor, pero estaba todo ya de capa caída, porque no habían sabido mantenerlo. Entonces, me pareció que era un reto mantener lo valioso de la planta que existía, la persistencia de la planta, y llevarlo a un terreno en el cual a día de hoy, como vais a ver en las fotos, está, perdón, que me lío, aquí hemos utilizado la esencia de Henry, pero intentando llevárnosla a hacer un jardín propio, que es de RSR. Hemos llevado a cabo una iluminación, un mix de plantación, un trazado, donde, sin perder esencia, lo hemos puesto en forma, ¿no? Que es lo importante, como yo digo, lo importante es que los jardines generen bienestar al usuario, y para ello también se puede hacer restauración de jardines para que el cliente lo disfrute 20 años después de la primera vez que se creó, ¿no? Bueno, pues aquí son más fotos de ground cover o planta más pequeña de primera línea con volvulus. Aquí hay stachys, hay iba a decir el estipas, Pitus frontoviranana, salvia, tanto salvia farinácea como salvia nemorosa. Quería decir que antes me he trabado en el Mirtus no, Timus chamaedrix, sí. ¿Qué más había aquí? Limonium, Verbascum, bueno, una plantación muy valiosa. Aquí veis un poco detalles de plantación. Una cosa es que la clienta nos pidió, veis, aquí están los Chamaerops excelsa que se quedaron ahí, o sea, Chamaerops humilis alántica, que se quedaron ahí o sea, que pensamos que eran valiosos. Los olivos los tuvimos que reponer, añadimos cipreses que yo creo que funcionó, la Gestremia indica
también añadimos, y aquí veis un poco cómo fue un poco el final del jardín. Y aquí lo que os estaba contando es que la clienta le hacía muchísima ilusión tener un white garden. Entonces, todo el jardín tiene colores naturales, excepto la parte de la piscina, que ella solo quería, estaba obsesionada con el blanco. Esta clienta le encanta la nieve y entonces quería su pequeño jardín nevado o blanco en Andalucía, ¿no? Equium candicans, la pérgola, que le abrimos las vistas con la wisteria y renovamos toda esa parte para que tuviera vistas. Al final yo creo que quedó muy bien, la iluminación también. Y esos son detalles de plantación. Aquí vemos alguna vestringia que no la he mencionado hoy, pero que la utilizamos también muchísimo. El laurus también lo utilizamos mucho. Mezclamos ágaves también. Y bueno, pues esto es todo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de nuestros jardines y gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti. Miguel, venga, va. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, me ha gustado mucho la presentación. Tus jardines, pues los conozco ya de ver tu página web. Mira, me gustaría preguntarte sobre los alcorques invertidos. Es que me ha llamado la atención. ¿Tú has dicho que tienen hasta 3 o 4 metros o no? Sí, bueno, algunos hemos tenido que hacer muy profundos, sí. Y la estructura es piedras, como si fuera un muro de piedra seca, ¿no? Parece. No? Bueno, nosotros lo que hacíamos era meterle o sea, vamos a ver, no tenían en ningún caso, ¿cómo se dice foundations en español? Cimentación, eso. Es hormigón, pero no tenía cimentación ninguna, ¿vale? Porque era imposible meterle cimentación y nos cargábamos las raíces. Entonces, lo que hacíamos era generar muros con hormigón y con piedra incrustada en los muros, sin cimentación. Normalmente, como empezábamos a 1,50 m, íbamos abriendo como si fuera un cono y había árboles que estaban a lo mejor casi 3 metros por debajo de la cota donde nosotros queríamos el nivel. O sea que así es como lo hacíamos, sin cimentación, con muros de hormigón y con piedra en dichos muros y 1,50 m de diámetro en la base. Vale. Interesante. Gracias. Y además es una forma que o sea, yo no me he inventado nada, básicamente. Yo lo copié de cómo se hacían estos alcorques antiguamente cuando estaban cerca de los cortijos. Y se hacía así, simplemente se metía un muro, por decirlo de alguna manera, piedra seca, llámalo X. El tema es que tienes que contener el terreno porque vas a rellenar y conseguir el nivel que tú quieres y darle aire a la encina. Por eso en la base ya es de 1,50 m de ancho, entonces va subiendo en cono y arriba hay incluso 5 o 6 metros de diámetro en los alcorques invertidos. Y eso, perdona, ya para terminar, ¿tenéis problemas de que se almacene agua en esos tubos que se forman? No, drena bien, ¿no? Todos los drenajes tenían tubo dren, cruzado, 2 tubos dren, o sea, ser 4 salidas, ¿no? Si quieres te mando un detalle para que lo entiendas bien, que me explico yo fatal. Pero no hemos tenido problemas de drenaje con ninguno de ellos, nunca se ha acumulado el agua, porque al final piensas que eso es terreno natural. Nosotros, al no hacer cimentación, en el fondo lo que estábamos haciendo es contener solamente el suelo, pero por debajo no estamos tocando la estructura del suelo, o sea que drenaba bien. Muy bien. De acuerdo, muchas gracias. A ti, Miguel. Nacho Ramos decía: hola Rocío, me han encantado tus trabajos. En el vídeo del jardín de Grazalema he visto que habéis puesto helechos. Quería saber cómo os han funcionado y si se mantiene bien con el paso del tiempo. Gracias. Bueno, hemos puesto helechos siempre en los diámetros de sombra de las encinas. Entonces, claro, debajo de las copas de las encinas
del diámetro de la copa de las encinas han funcionado bastante bien, la verdad. Sí. Yo te pregunto, ¿la encina no tiende a resecar mucho el helecho? Pues si me preguntaras hace 5 años, te hubiera dicho, no pongas helecho. Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que es lo único que nos ha aguantado debajo de las encinas y hemos probado varias plantas de sombra y el helecho es la que mejor ha ido. El helecho y el Acanthus mollis, las dos. Pero el helecho, o sea, ¿utilizáis tipos específicos o prácticamente cualquiera No, de estos que habéis probado? bueno, el Nefrolepis cordifolia es el que mejor no funciona. Nefrolepis cordifolia, Nefrolepis exaltata, sí. Es el helecho que mejor no funciona. Vale, luego tienes otra pregunta aquí. Buenas tardes, Rocío. Me gustaría saber si estás definiendo una estrategia concreta para las tan temidas restricciones de agua para el riego de jardines que ya son una realidad y especialmente en la zona de la Costa del Sol. Pues sí, llevamos todo el verano intentando, intentando ver cómo nos vamos a enfocar a partir de ahora en nuestros jardines, porque está claro que el uso del agua, la eficiencia del uso del agua va a ser, bueno, es ya un problema en el sur de España, hemos tenido restricciones todo el verano. Es muy complicado explicarle al cliente que no ponga césped en su casa, pero nosotros vamos a intentar, estamos haciendo un jardín experimental en la zona de Jerez, que, bueno, ya os contaré, Ignacio, ya te hablaré de este jardín experimental con más detalle, pero estamos intentando hacer un uso minimísimo del agua, incluso intentar llegar al jardín sin riego o solamente con ciertos apoyos en las épocas de verano. Ese es nuestro enfoque hacia donde nosotros vamos. Yo, mientras que alguien se anima a preguntar, te quiero preguntar, volviendo al tema del Alcor, que el detalle realmente que habéis puesto entonces está mal. Porque el dibujo que habéis puesto sí que se veían como que el hormigón estaba dentro de la tierra, alrededor del... Sí, el hormigón está dentro de la tierra. ¿El hormigón está dentro de la tierra? Bueno, es que la tierra la rellenas. Tú haces o sea, que ha subido el nivel. Claro, o sea, inicialmente no. O sea, inicialmente la encina tiene una cota, ¿vale? Y tú haces el muro de hormigón y luego rellenas, porque tú quieres utilizar la cota de arriba. Y no veis, pero eso no afecta al cuello de la encina, no tiende a... Tiene 1,50 m siempre libre. Lo que pasa es que el detalle, que no es el detalle que utilizamos, no está en cono, pero siempre lo hacíamos en cono. Todos son en cono. Pero claro, el hormigón, tú haces el muro y luego rellenas a los lados, entonces se queda, luego está dentro. Vale, pero quiere decir que el terreno entonces es lo que está también en forma de cono. El terreno que tú rellenas alrededor del cuello de la encina lo tienes... No, pero el cuello de la encina siempre está libre. Claro, es lo que digo. Sí, eso. Sí, te he entendido, vale. Tú tienes el árbol, ¿no? Y alrededor del árbol generas como una especie de tubo de aire y lo haces con un muro y luego utilizas el nivel que tú necesitas para el jardín, la vivienda, bla, bla, bla. Vale. ¿Me he explicado regular? Sí, entendido. A ver, Isabel, pregunta. Hola, ¿qué tal, Rocío? Isa, ¿qué tal? Me alegro verte. Buenas tardes, sí. Nada, yo quería simplemente decirte que me ha encantado la presentación, quería darte la enhorabuena a ti y a todo el equipo y nada, decirte que a ver si nos vemos pronto, que enhorabuena por todo vuestro trabajo. Bien, gracias, Isa, me alegro verte. Nosotros también, adiós. Vale, a ver, ¿quién más se anima a preguntar? A ver, ¿alguien más ha escrito? Creo que no. Están ahí tímidos, la verdad. Bueno, déjalos, no pasa nada. A ver, yo te quería preguntar también alguna cosa más. El tema del jardín, porque a mí me parece muy interesante precisamente el jardín este que dices que la gente que es muy purista no les gusta. Claro, es que todo el mundo nos critica por hacer jardines tropicales. Eso, que yo entiendo el concepto de ser puros a la hora de selección de especies dentro del jardín, pero es que el jardín tropical, el jardín con planta tropical se da muy bien en el sur de España. No, ya, pero lo que te iba a decir es, a mí me parece, porque no, interesante. Lo único que te iba a decir es cómo llevas tú el tema de los riegos, ¿no? Porque mezclar plantas que necesitan más agua con plantas que necesitan más agua no te genera complicaciones, problemas.
siempre solemos trabajar por hidrozonas. Y igual que me equivoqué con la estipe, debería haber puesto Penicetum para que me aguantara el riego de goteo. En general, es verdad que una Strelitzia siempre va a necesitar mucha más agua que un Equium, ¿vale? Simplemente lo que hicimos fue restringir las zonas donde íbamos a poner Equium que iban a recibir más agua. Es decir, pues en la parte del camino y en otra parte trasera que también tenemos Equiums mezclados con Strelitzias. Pero en general la planta tropical te aguanta bastante el ritmo del uso eficiente del agua de las mediterráneas. Simplemente que en invierno están un pelín más amarillas, ¿vale? Pero... Yo lo estaba pensando más bien al revés. La Mediterránea, ¿cómo le afectaba el riego de las que necesitan un poco más de agua? Eso es lo que estaba yo pensando. De todas claro, maneras, nosotros lo hacemos al revés. Nosotros lo que hacemos es que la planta tropical sufra. Vale. De todas maneras, muchas de esas plantas tú las defines como tropicales, pero son pseudotropicales. Vale, muchas de ellas. Pseudotropicales, está la razón. Sí. Claro, porque de hecho la esterlicia, que todo el mundo se piensa que es súper tropical, es de Sudáfrica. Es verdad que es una zona más templada que esta, pero sigue siendo un clima mediterráneo, la de Sudáfrica. Bueno, pero la Strelitzia al final es de clima subtropical, no es de clima mediterráneo. Y bueno, o sea que hay muchas plantas que sí, que efectivamente están como en el límite, ¿no? Que son casi mediterráneas más que tropicales como tal, puras y duras. Sí. Vale, hay una pregunta más. Hola, Rocío, en el jardín que has comentado en el entorno del Parque Natural de Las Breñas, me ha parecido ver Nasella y quería saber tu opinión respecto a las posibles migraciones de esta planta ornamental al entorno natural. Pues esto es un tema que me parece bastante complicado. A día de hoy yo creo que no utilizaría estipa en Breña del Agua, pero en ese momento sí nos dejaron utilizarla. Es verdad que se propaga más de lo que nosotros teníamos en la cabeza. Es más incontrolable de lo que pensábamos. Al final es una alóctona, entonces es muy difícil controlar. Yo pensaba que las que no, o sea, siempre la planta que viene de vivero tiene menos capacidad de reproducirse que una planta que está en el terreno, ¿no? Porque no tiene esa necesidad de supervivencia, ¿no? Esa es nuestra opinión. Sin embargo, es verdad que la estipa se nos ha escapado del jardín a ciertas zonas circundantes. Creo que a día de hoy no hubiera utilizado la estipa si no hubiera utilizado otra especie con menos posibilidades de escaparse, por decirlo de alguna manera. De todas maneras, mira, Jacqueline te ha escrito una cosa. Jacqueline Culón dicen desde Chile, felicitar a Rocío por su maravilloso trabajo. Gracias. Que te iba a decir, has dicho antes el Penicetum, pero ten cuidado también con el Penicetum porque muchos están ahora clasificando como invasivos. El Penicetum en Atlanterra sí lo podemos utilizar porque ahí no hay ningún tipo de religión. Sí. De religión, tú lo has dicho, perfecto, no quería meterme en camisa de varas. Sin embargo, Penicetum, por ejemplo, en Parque Natural, no, imposible, ni en zonas donde se pueda escapar, porque al final el Penicetum lo tenemos en Andalucía ya en ambos lados de las carreteras, o sea que es una planta bastante invasora. Pero lo que sí, la estipa, yo pensábamos que íbamos a tener mayor capacidad de control. Vale, dice, hola Rocío, muchas gracias por tu tiempo y por la... Pablo Sáez Sánchez dice, hola Rocío, muchas gracias por tu tiempo y por la presentación. ¿Qué clase de Penicetum utilizarías para sustituir la estipa? Mira, justo lo que estamos hablando. He utilizado el Aloperucoides y el Cetaceum en 2 taludes que he hecho y funcionan bien. Vale, y es que ahora mismo no tengo en la mente cuáles son los que están clasificados como invasivos. El Little Bunny también funciona muy bien y ese además se escapa mucho menos, es más pequeño y tiene menos capacidad de reproducción, con lo cual el Little Bunny es una buena opción. Y además necesita 0 agua.
Esto lo he dicho alguna vez, pero también lo voy a decir, lo voy a recordar, porque muchas veces nos obsesionamos con no utilizar una planta, pero existen precisamente cultivares y variedades de plantas que son Completamente, estériles. al final es que hay muchísimas O sea, opciones para hacer un mismo trabajo y lo que hay que intentar es, claro. al final lo que intentamos nosotros día a día es hacer ese trabajo con la mejor opción, ¿no? Eso es un poco lo que pretendemos. Mira, Miguel Díaz te ha vuelto a ver. Miguel Díaz. No, voy a aprovechar que está aquí, Rocío. Mira, dime una combinación de plantas que te guste mucho. Por ejemplo, he visto que en algunos jardines utilizas gaura y agapanto, ¿no? Que es una combinación muy bonita. Dime una o dos combinaciones que te guste mucho. Pero ¿por dónde andas tú, Miguel? ¿Qué Pues, zona? la zona de Sevilla. Zona de Sevilla. Zona de Sevilla, clima es más Málaga. duro. La zona de Sevilla, el clima es más duro que lo que has visto un poco en las presentaciones de hoy. Pero, por ejemplo, en Sevilla se da fenomenal el limonium, ¿vale? Que es la siempre viva de toda la vida que hemos visto secar los jarrones. Sí, Pues sí. ese es el limonium. A mí me gusta una variedad que se llama Perezi, funciona divinamente bien. Y si, por ejemplo, la mezclas con un tomillo rastrero, un Thymus epillum, con limonium y una valeriana blanca, es una mezcla de bordura pequeñita. No sé si necesitas algo más grande o más pequeño. También si le metes gaura blanca, también funciona divinamente. A mí la gaura me gusta mucho. La verdad que es una planta muy socorrida porque es muy flexible, tiene una altura bastante... Lo importante, a mí lo que me parece importante de la gaura es que se lleve a cabo sus 3 podas al año, una poda gorda y 2 o 3 despuntes para que la planta siempre esté en buena forma, porque si no se desmadra un poco. Exactamente, esa es la Sí. palabra. Muy bien, vale, gracias. A ti, Miguel. Vale, Yaiza ha levantado la mano. A ver. Hola, buenas, ¿me escucháis? Sí. Hola, Yaiza, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Rocío? Encantada. Me gusta mucho también tu presentación. Gracias. Me ha dado curiosidad una cosa, yo te hablo como interesada, no como paisajista profesional, ¿vale? Es muy básico. Estaba hablando sobre el paisaje de Grazalema, el jardín del Cortijo, y estabas comentando que hubo una situación en la que tuviste que partir de la vegetación que había en el parque o jardín botánico que estaba cerca. Entiendo que normalmente se parten de plantas que compras en un vivero, ¿no? Pero en ese caso... En este caso no fue así. En este caso nosotros nos teníamos que adaptar a la normativa del Parque de Grazalema y entonces nos pedían que fueran plantas autóctonas, es decir, plantas de la zona, pero que además el cultivar también fuera de la zona. Y el 60% del estado de planta tenía que ser de cultivares de la zona. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir al botánico del bosque y ahí estuvimos viendo la planta, hablándolo con el encargado del botánico y con esos cultivares de cada una de las especies nos fuimos a Cultidelta, que es nuestro vivero de referencia, y nos ayudó a producirlas o a encontrarlas y bueno, luego había otro 30% que ya era más fácil, que sí ya era planta ornamental pura y dura, digamos. No tan seleccionada a nivel cultivar. Vale, que en ese caso estudias de qué forma puedes conseguir esa planta claro, dependiendo, sí, normalmente sí. Vale, gracias. A ti. Esto me ha generado una duda a mí, porque claro, para gestionar este proyecto, si te exigían eso, entiendo que el proyecto se alargaría en el tiempo, ¿no? Porque para producir la planta... Tuvimos 3 años, sí, o sea, desde que nos dieron el proyecto hasta que empezamos a plantar, pues pasó un plazo de tiempo como de 3 años, 3 años y medio, hasta que pudimos empezar a plantar las primeras especies. Sí, le llamaban, cuando llegamos ahí a esa zona, no había ni una planta, era todo, le llamaban el cráter, porque es que como si hubiera ahí chocado un meteorito, vamos, porque era toda la sierra maravillosa y ahí donde estaba la vivienda es que no había ni un árbol. Tuvimos que trasplantar encinas dentro del patio. La casa, es verdad que había varias encinas de gran densidad, además las habéis visto en el vídeo, pero ni una planta, no, o sea,
era un suelo malísimo, tuvimos que cambiar el perfil del suelo y aún así nos costó trabajo que la planta tirara, aparte del tiempo que estuvimos con el tema de la plantación. Bueno, entiendo que los 3 años es el tiempo que necesitó Enric para produciros la planta, ¿no? Para que tuviese... Desde que nos pusimos en contacto con Enric, con el listado de especies, hasta que plantamos la primera planta, 3 años. 3 años y pico. Ya. Y Enric tuvo que viajar, supongo, y lidiar directamente con la gente del parque. O hacer él su propia colección de... Bueno, no, nosotros al final lo que hicimos fue sacar el listado con los cultivares y nosotros fuimos intermediarios entre Enrique y el parque. Sí. Pero el propio parque botánico cedió muestreos para que ellos lo pudieran... No, es que era un jardín botánico independiente. O sea, el parque estaba por un lado y el jardín botánico estaba por otro. Entonces, sí, no. El parque lo que nos pidió es que, por favor, los cultivares fueran los que eran autóctonos de la zona. Y entonces nosotros fuimos al botánico, tiramos de históricos, vimos la planta que se daba, la que no, la que se podía producir, porque había planta que se daba, pero que era inviable conseguirla, ¿sabes? Luego también trabajamos con un vivero de semillas cordobés que tenía muchas plantas no producidas, pero ya tenía la semilla, con lo cual era más fácil que empezar a producir de cero. Y no sé si te respondí a la pregunta, pero así fue un poco el proceso. Sí, más o menos me hago una idea, sí. Ok. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera preguntar alguna cosa? Luego me hace gracia porque digo que ya acabo y siempre aparece alguien que de repente pregunta, pero a ver si voy a dejar un poco a ver si alguien se anima. No sé si he escrito, creo que ni nadie más. No, pues nada. Pues yo te doy las gracias por la presentación. Gracias a ti, Ignacio. Decir que la gente que ha estado por primera vez y le haya gustado y le interese, que se anime a apuntarse a nuestra newsletter, que enviamos una semanal y básicamente en la newsletter contamos un poco los webinarios y todas las cosas que vamos sacando poco a poco. Y también damos links directos para inscribirse, que siempre es más fácil que estar encima de las redes sociales para enterarte. Y nada, y también que os suscribáis a los vídeos de YouTube, que ya tenemos más de 30 vídeos. No sé, he perdido la cuenta, pero creo que llevamos como 33 vídeos o algo así, o 32 vídeos con profesionales muy top, tanto de España como de Latinoamérica, y creo que hay que ponerlo en valor, así que yo os animo a que los veáis. Y nada, dicho esto, muchísimas gracias, Rocío. Ignacio, quería darte las gracias a ti por el trabajazo que estás haciendo con Academia del Paisaje, me parece maravilloso, y por ponernos en contacto a los profesionales del sector, que hay muchas veces que falta esta transparencia. Así que enhorabuena por tu trabajo. Muchísimas gracias. Nada. Hasta luego. Hasta luego.